gracias a Techinform. Bueno, aquí para contarles a nuestros oyentes las novedades últimas respecto de todo esto que se viene llevando adelante desde las filas de nuestra entidad gremial y que tiene que ver particularmente, bueno, la semana pasada informábamos a los colegas respecto de la última reunión que tuvimos con las autoridades del Poder Ejecutivo sobre la discusión salarial que está, podemos decir, empantanada, habida cuenta de que no hay respuestas para avanzar con la política de recomposición salarial docente, que todos saben cómo venimos afirmando a diario y de tantos años a esta parte, Hugo, la necesidad de que las pautas que se establezcan cada año tengan como base la cláusula gatillo más esa política de recomposición salarial, justamente para lograr incrementos por encima de la inflación, que no es lo que viene pasando desde el año 2024 en adelante, como sí ha pasado en los 3 años anteriores a 2024, donde hemos tenido esta pauta que reclamamos con cláusula gatillo más política de recomposición salarial, y así hemos terminado los 3 últimos años con anteriores a 2024 con incrementos superiores a la inflación en más de un 20%. 2023 terminamos con un 26%. 2024 se aplicó única y exclusivamente la cláusula gatillo y el resultado ha sido empatarle a la inflación en el año 2024. En lo que va de 2025, lo que tenemos de esa reunión, de esas reuniones con el Poder Ejecutivo, es que el gobierno de manera verbal ha expresado que va a cumplir con la cláusula gatillo para el sector docente, sin compromiso escrito, como sí hemos tenido en los años anteriores, y con la negativa al reclamo nuestro para que avancemos con la política de recomposición salarial, iniciándose con el blanqueo que reclamamos del famoso presentismo o concepto aula, que lo llama el gobierno, que era de 250 puntos y que ha agravado, si se quiere, un poco más la situación, llevando a 400 puntos de ese monto en negro, en concepto de presentismo o concepto aula, como lo define el gobierno al fin y al cabo. Esta es la situación que tenemos con nuestro reclamo a diario para que decididamente se avance con la política de recomposición salarial. Recordemos que el titular de la cartera económica en esta última reunión del 10 de marzo planteó que queda abierta, la discusión para poder avanzar en la medida de las posibilidades, pero hasta acá no tenemos ni fecha nueva de reunión para este fin y estamos con el reclamo justamente por la necesidad de que se recompongan nuestros salarios. Recordemos que tenemos una situación crítica que se agrava a diario con los famosos tarifazos de luz, de agua, particularmente de los costos de las boletas de luz, que a diario estamos recibiendo de tantos compañeros docentes activos y jubilados de distintos puntos de la provincia, con cifras que son impagables realmente. Colegas que nos plantean que tienen que terminar sacando préstamos para terminar pagando las boletas de luz, y la verdad que es una situación que viene siendo absolutamente desatendida por quienes tienen poder de decisión, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable que el gobierno siga con la política de los montos en negro. Sabemos que el presentismo es monto en negro y han aumentado 150 puntos, son 23.000 pesos de aumento en este rubro. Esto perjudica terriblemente. Suma fija, ¿no? Sí, suma fija y en negro. Perjudica terriblemente a los colegas jubilados, como también a los activos, porque todos los activos son futuros jubilados, y como también como sobre estos montos no se hacen aportes, perjudica también a nuestro inserno, a la obra social, al fondo. Y después, contradictoriamente, vemos que desde el oficialismo se propician proyectos de ley, como fueron los de diciembre del año pasado, o por lo menos instando a la Cámara en ese mes a que se resuelva, y era para que se nos aplicara un incremento en un 200%
para de aportes para el Fondo de Alta Complejidad, por ejemplo, en una clara contradicción. Se paga en negro, que no hace aportes el Estado, nadie, pero el Estado particularmente ahorrándose buena plata, justamente porque al pagar en negro no hace aportes como patronal para la obra social, ni para el Fondo de Alta Complejidad, ni nada. Y por otro lado, digamos, plantea la necesidad de mayores aportes. Justamente el camino es exactamente a la inversa, ¿no? Hay que aumentar los salarios, aumentar los sueldos y de manera automática se aumentan o se incrementan los aportes para nuestra obra social. La verdad que es una situación más que preocupante doblemente con los tarifazos que estamos soportando los ciudadanos chaqueños, particularmente los asalariados, con cifras que son siderales, realmente impagables. Tenemos boletas de luz que nos han hecho llegar colegas de la zona de Gancedo, de Pinedo, de Charata, por ejemplo, de cifras de más de 550.000, 560.000 pesos una, y la otra parecida, digamos, 1 millón de pesos en las 2 boletas de luz. La verdad que es una situación, este es uno de los tantos ejemplos que podemos dar de las boletas de luz que nos mandan los colegas con extrema preocupación, porque la verdad que no saben qué hacer con esto. Bueno, y sí, Hugo. Cuando un docente que recién se inicia tiene un sueldo de 750.000 pesos, ¿no? Bueno, la ministra decía que era 950.000, parece que la ministra vive dentro de un termo, ¿no? Aunque sea 950.000, como pero dice si la fuera, ministra, tampoco te alcanza. Una boleta de 350.000, 400, 500.000 pesos es imposible. Claro, de pagar, pero está bueno indicarlo, Hugo, porque la verdad que se dicen tantas cosas que no son, y particularmente viniendo de quienes son autoridades máximas, ¿no? del sistema educativo chaqueño. Tenemos que decir que hablando de esto también, en el transcurso de esta semana que culminamos recién, fuimos convocados, y a requerimiento nuestro, los gremios docentes que ya veníamos planteando a los legisladores de la Comisión de Educación, y digo a los legisladores de la Comisión de Educación porque el martes de la anteúltima semana habíamos asistido a esa comisión, que lamentablemente no se reunió de manera formal porque no tenía quórum. A raíz de eso surge la reunión formal con quórum suficiente para el viernes último, una reunión extraordinaria donde participamos los gremios docentes con los legisladores integrantes de esta comisión, y donde por fin se pudo resolver en el marco orgánico, digamos, que tiene que ser, con la comisión con quórum suficiente, la convocatoria a la ministra de Educación de la provincia, a la profesora Sofía Neidenhoff, para que explique y, de ser necesario, nos convoquen a las entidades gremiales sobre qué base legal, digamos, sabemos que no existe ninguna, pero para que explique, digamos, cuáles son los motivos por los que intervino la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Resistencia en una decisión absolutamente autoritaria, totalitaria, al margen de la ley del Estatuto del Docente, que no le admite en absoluto una definición de estas características. Y le decíamos, a través de quien les habla, a los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, que nadie nos regaló, por ejemplo, el rango constitucional de la ley del Estatuto del Docente, y que fuimos desde ATECH, en el mismo seno de la Convención Constituyente, quienes con un proyecto propio volcado, un proyecto de ATECH volcado a los constitucionalistas de entonces, logramos que se incorpore la ley del Estatuto del Docente dentro de la Constitución de la provincia del Chaco, para darle ese blindaje constitucional frente a todos los gobiernos a su turno, digamos, sean del color político que fueren, justamente por la garantía que es imprescindible que tengamos los trabajadores en general, ¿no? Pero en este caso los trabajadores de la educación, justamente para evitar las actitudes caprichosas y al margen de la ley, como la que lleva adelante la profesora Neidenhoff, actual ministra de Educación de la provincia del Chaco.
manifestándole, cuestión que ha sido reconocida por otros dirigentes gremiales, digamos, allí mismo en esta reunión del pasado viernes, ante este planteo que generábamos desde ATECH a los señores legisladores de la Comisión de Educación, señalándoles de manera pormenorizada, ¿no?, qué es lo que dice o recordándoles, porque seguramente deben conocer los diputados, lo que expresamente señala la ley del Estatuto del Docente de en qué situación se pueden generar designaciones ad hoc, digamos, que es única y exclusivamente cuando se crea una junta nueva. En este caso, la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Resistencia tiene más de 60 años. La verdad que es incomprensible la actitud asumida por la ministra de Educación, con una soberbia pocas veces vista en las figuras ministeriales que se han ido sucediendo en la cartera educativa del Chaco, y tenemos tantos años de trabajo gremial, Hugo, desde las filas de la TES, digamos, y hemos dialogado y confrontado con ideas y con proyectos distintos con ministros y con diputados de distintos signos políticos partidarios, pero siempre con la defensa de los derechos de nuestros compañeros docentes y de lo que es la educación y la escuela pública, estatal, gratuita, obligatoria. Decía una de las legisladoras, la presidenta, más precisamente, de la Comisión de Educación este día viernes, que, ella recopilaba, la diputada Zulma Galeano, que ella recopilaba, docente, ¿no?, digamos, docente también, colega, que ella recopilaba, digamos, las inquietudes de los gremios, pero que también ella quería hacer hincapié, en otras palabras, era lo que expresaba, en la necesidad de que se reclame siempre, como digamos la interpretación que nosotros tuvimos, ¿no?, de sus expresiones, como que ahora reclamamos si antes no lo hicimos. Entonces, porque a ella le preocupaba que tantos años que no hubo concursos y que entonces siempre hay que pelear porque el estatuto se aplique. Entonces, me vi en la obligación de responder a lo que planteaba la presidenta de la Comisión de Educación como secretaria general de ATECH, para decirle que seguramente ella, que ha sido subsecretaria de Educación en otros tiempos y particularmente en la época de los 90, en la era del menemismo, en el orden nacional y en el marco de lo que fue la famosa ley federal, porque hacía referencia además que estas leyes de acceso a la titularidad y bla bla no deberían darse porque siempre debe cumplirse con el tema del llamado a concursos. Entonces les recordé que seguramente debe tener buena memoria también la diputada, que esto no fue posible durante años precisamente por las definiciones que toma el Estado a espaldas de los trabajadores de la educación para definir cuándo quiere y cómo quiere transformaciones educativas que no contemplan la situación laboral del docente, que lo desestabilizan y situación que nos ha obligado a nosotros como ATECH, que hemos sido los autores de leyes que han significado paraguas especiales, si se quieren, para todos esos compañeros docentes que quedaban en el aire porque no había posibilidad de llamar a ningún concurso, habida cuenta de estas transformaciones impuestas por los poderes políticos de turno y en distintos tiempos, como fue con el tema de la Ley Federal de Educación. Cité la Ley 5112, la Ley 6810, que fue para proteger, por ejemplo, a los colegas de los terceros ciclos de la EGB, porque si no todos hubiesen quedado afuera, porque no había forma de plantear ninguna convocatoria, ningún concurso en el marco de la ley del Estatuto del Docente, porque por encima, desde el propio gobierno nacional y con la anuencia de los gobiernos provinciales de entonces, de los que muchos fueron parte, señores, se llevaban adelante en la provincia y con resoluciones simplemente, por encima de la ley, por encima de todo. En esta oportunidad, con estas leyes, que son la 3895 y la 3896,
que las propiciamos desde ATECH, desde 2015 en adelante, tuvo que ver con la nueva transformación educativa, o con la posterior, digamos, a la de la Ley Federal de Educación, donde el Estado ha vuelto a imponer una transformación educativa sin considerar la figura de uno de los actores importantes, indispensables del sistema educativo, como es el docente, haciendo que o provocando que la desestabilización de los compañeros docentes. Y no se pudo llamar a concurso, como establece la ley del Estatuto del Docente, durante más de 11 años, no sé cuántos, justamente a raíz de la imposición de esa transformación educativa, para la que nadie de los que hoy levantan la voz haciéndose los preocupados y todo lo demás dijo absolutamente ni una palabra. Si no fuera por estas leyes 3895 y 3896, que desde 2015 en adelante, en esta última parte o segunda transformación, si se quiere, desde la época de los 90 para acá, propiciamos desde ATECH, y señores, tenemos que saber que, y proceso que todavía no está concluido, Hugo, y que estamos aguardando que precisamente ya se dicten las resoluciones como corresponde para que se proceda a concretar el acceso a la titularidad de todos los colegas que están abarcados por estas leyes. Pero digo, y termino con esto, respecto de esto que ha pasado en la reunión del día viernes, en la Comisión de Educación de la Cámara, porque pareciera ser que se nos quiere hacer ver a los dirigentes gremiales como que hoy vamos a reclamar. No, señores, y mucho menos pueden plantear aquellos que fueron funcionarios en sus respectivos gobiernos, en distintos periodos de tiempo. Mucho menos pueden plantear que somos parciales para algunas cuestiones cuando han sido autores de leyes que propiciamos nosotros desde ATECH, y que hoy, estando en el oficialismo, deberían estar propiciando para que se los trate y se conviertan en leyes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cálculo del segundo cargo para el haber jubilatorio, que tomaron el proyecto de ATECH con las dos manos, pero está cajoneado, lamentablemente, y saben que es un acto de estricta justicia, porque nadie nos pudo explicar hasta el día de hoy a dónde van a parar los aportes de los docentes que en su vida de docentes activos han tenido esa situación de dos cargos, digamos, o uno jerárquico y 12 horas cátedra, y resulta ser que le pagan el primer cargo, el haber jubilatorio del primer cargo, de acuerdo con el prorrateo de los mejores 120 sueldos, digamos, actualizados, y el segundo cargo se lo prorratean por toda la carrera docente, tirando abajo el haber jubilatorio. Decimos porque nos parece que hay que hablar con todas las letras, porque si no pareciera que hoy vamos nosotros a reclamar al oficialismo lo que saben y les consta que cuando fueron oposición reclamábamos a los que pasaron. Sí, además que la diputada falta la verdad, porque concursos se hicieron. Los concursos en el nivel primario se realizaron, los concursos en el nivel inicial se realizaron, en el nivel especial se realizaron, y oh casualidad, la que se interviene es una junta de nivel primario, ¿no?, que es la que realizó los concursos. Esperemos que la ministra, cuando vaya y sea citada y concurra a la Cámara de Diputados, comunique, digamos, las irregularidades que a nosotros todavía no nos supo comunicar cuando le planteamos cuáles fueron las irregularidades que encontró en la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Resistencia para la intervención, porque su fundamento no es válido para una intervención de junta. Recordemos que sí se crearon juntas ad hoc, como era hace unos años atrás, muchos años, en Las Breñas, que es justamente como establece el estatuto, porque era una junta nueva, pero acá la verdad que la ministra no tiene argumento para la intervención de la junta de nivel primario con sede en Resistencia, y lamentamos lo que dice la diputada, porque quieren acusar que porque no se realizó concurso justificar una parte de la intervención de la junta de nivel primario con sede en Resistencia, ¿no? Los concursos no se realizaron, porque bien decía Borosita, porque no se lo podían realizar. Vos fíjate, vos hiciste mención a la ley de estabilidad laboral, y muchos colegas han perdido su competencia de título y han ido a espacios focalizados. Exacto. Y gracias a esta ley de estabilidad laboral, este colega va a poder
estar en la docencia y cumplir otra función, digamos, mientras hasta que se jubile, renuncie o muera, ¿no? Que Así si no, es. estos docentes Si no, hubiesen estarían en la quedado calle. afuera hoy en día. Si no, estarían Colegas en la calle. con 27 años de servicio y 8 meses estarían afuera y no se Y podrían perdiendo jubilar. todos sus aportes, Hugo, porque así tuviesen el 27 años y 11 meses de aportes, si no tienen los 28 con los 25 frente a alumnos, no se jubilan. ¿Y quién se queda con esos aportes? Queremos saber. Bueno, estas cuestiones me parece que son importantes que las digamos y las digamos a viva voz, porque si no pareciera que un poco la diputada, que es presidenta de la comisión, planteaba que, bueno, sabe que es una situación coyuntural, en otros términos dijo esto, ¿no? Que hay que resolver, pero que también hay que tener en cuenta que hay que reclamar para que se hagan los concursos. Esto que decía decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que pero es lo que le dijimos, diputada. Nos conocemos de tantos años, de cuando usted estuvo en la Subsecretaría de Educación, de cuando estuvo de diputada de la oposición, ahora que está del oficialismo, digo, desde los distintos lugares, y la verdad que es innegable el accionar que como ATECH hemos tenido ante todos los gobiernos a su turno. No hay vuelta, digamos. Hay que hablar con la verdad, porque si no, terminan enredados en un discurso que no es el que se condice con la realidad. También le decíamos, porque estas leyes de estabilidad laboral que nos preocupa, que el avance que debe tener y que no estamos viendo para que definitivamente, al día de hoy digo, para que definitivamente se concreten en los hechos con el acceso a la titularidad de los colegas que están abarcados por ella. Hago referencia expresa a la 3895 y la 3896. Le decíamos a la diputada, si ustedes no estaban de acuerdo con estas leyes, ¿por qué las votaron a favor? Porque era un escenario electoral en el que de 2015 veníamos propiciando desde ATECH estas leyes. Recién en septiembre del año 2023, en pleno escenario electoral en nuestra provincia, ahí sí, todos los diputados, radicales, peronistas, oficialistas, oposición, todos, por unanimidad, votaron positivamente estas leyes de estabilidad laboral, que hoy parece generarles escozor a algunos. Así nomás. Entonces lo que le planteamos es porque hay que ver, entonces se actúa por el tiempo, por el contexto, o se actúa en serio por la defensa de los derechos de los trabajadores, como en este caso el derecho nada más ni nada menos que a la estabilidad laboral de nuestros compañeros docentes. Bueno, tenemos que señalar que en esta reunión del día viernes, entre el planteo central ha sido la necesidad de la convocatoria a la ministra de Educación, a la Cámara de Diputados, para que explique, digamos, los motivos por los que, pero con el planteo de fondo de ATECH y de todas las entidades gremiales, para que se retrotraiga esta situación, para que quede sin efecto la resolución 1183, porque es un precedente nefasto para el sistema educativo chaqueño, es un pisoteo a una ley de rango constitucional como lo es la ley del Estatuto del Docente, es una actitud dictatorial, autoritaria de la ocasional ministra de Educación de la provincia del Chaco. Este es el planteo de fondo, independientemente de que el Poder Judicial el martes de la semana anterior, cuando estuvimos reunidos con la comisión de los legisladores de la Comisión de Educación, que no tuvieron quórum en esa oportunidad, salimos públicamente con un comunicado conjunto con todas las entidades gremiales reclamando que la interpelación a la ministra de Educación. Al rato nomás de nuestro comunicado, surgió el fallo del Poder Judicial donde daba por caído un reclamo que había generado la suspensión del proceso eleccionario en la Junta de Clasificación de Primaria de Resistencia. O sea que con eso se debe reanudarse, para lo que hasta hoy no hay ninguna novedad de paso desde el Ministerio de Educación, deben reanudarse las elecciones para que se normalice la situación de la Junta de Clasificación, pero se normalice la situación
con la que venía siendo hasta la nefasta resolución 1183, o sea, para que se termine con la prórroga de los colegas que habían sido elegidos oportunamente y asuman los colegas que resulten electos con este proceso eleccionario que está habilitado, digamos, para que se consume, se concrete en el menor tiempo posible. Ahora, lo que no podemos hacer, ni diputados, ni gremios, ni docentes, ni nadie, ni ningún ciudadano raso, es darnos el lujo de que quede en pie una resolución nefasta como la 1183, que es pareciera de una época de facto, dictada por la ministra de Educación de la provincia, Sofía Naidenov. Sí, vos fíjate que la ministra sigue atacando a los docentes. Hemos visto en el transcurso de esta semana en las declaraciones que ha hecho, sobre todo con los traslados transitorios, ¿no?, donde cuestiona a los colegas que hacen uso de este derecho. Justamente los colegas que hacen uso de este derecho son los que están encuadrados en el estatuto del docente. Además, quieren hacer ver como que los traslados transitorios implican gasto. Ministra, lea el estatuto, los traslados transitorios no terminan en la Junta de Clasificación, y vean que si realmente se hacen las cosas como corresponden, los traslados transitorios no implican gastos, mayores gastos en la docencia. Así que, pero parece que ella ataca a las personas, a los docentes constantemente, porque nos ha dicho a nosotros de las licencias, las reuniones y un montón de cosas, atacando a los colegas docentes, ¿no? Sí, la verdad que es una gestión que se enfrenta absolutamente con los trabajadores de la educación. Nosotros, Hugo, vos estuviste conmigo en la reunión del 10 de marzo y en la anterior también con las autoridades, del Poder Ejecutivo, donde estuvo la ministra de Educación, y donde le planteábamos el rechazo y los motivos, los fundamentos sobrados del rechazo a su resolución 1183, la de intervención de Junta de Clasificación, con todos los fundamentos legales, jurídicos, inclusive, aparte del fundamento político gremial que planteamos claramente. La respuesta de la ministra se limitaba a decir: esa es la opinión de ustedes. No es una opinión, es lo que está en el encuadre legal, jurídico, digamos, que encabeza la ley del Estatuto del Docente de rango constitucional. Decía: esa es la opinión de ustedes y esta es mi posición. Esa es la opinión de ustedes y esta es mi posición. Una verdadera vergüenza. La verdad, no tuvo un solo fundamento para plantear. Bueno, ahora aguardamos que finalmente se concrete esta convocatoria que se votó y por mayoría así salió en la Comisión de Educación, donde estuvimos presentes con quórum suficiente esta comisión legislativa para convocar a la titular de la cartera educativa chaqueña y plantear como cuestión de base, como dejamos planteado nosotros, la necesidad de que se derogue esa resolución 1183, se retrotraiga la situación y haga el ministerio lo que tiene que hacer, reanudar ese proceso eleccionario para que en el menor tiempo posible se normalice la situación de esa Junta de Clasificación para con los colegas que venían con los mandatos prorrogados. Definitivamente, esa es la resolución. Ahora, lo que no puede quedar en pie claramente, y es una responsabilidad de todos los poderes del Estado, particularmente del Poder Legislativo, claramente a quienes hemos ido a exponer para que pedirles que tomen cartas en el asunto, pues es una situación de gravedad institucional definitivamente, es que se derogue esta resolución 1183 y se retrotraiga la situación. Sí, recordemos que si el Ministerio tiene voluntad, se pueden reanudar automáticamente estas elecciones porque ya estaban convocadas y simplemente es la Junta de nivel primario que abarca la sede de Resistencia, ¿no? Así que ya incluso ya tenían los padrones, estaba todo listo para proceder a la elección de la Junta de Clasificación de nivel primario. O sea, el engranaje está aceptado. Si quieren lo pueden hacer, pero vemos que hasta ahora le están restando importancia. ¿Será que le conviene seguir con la Junta intervenida? Sí, la verdad que es una pena. Vamos a ver si podemos subir a la página en un momento más. Bueno, tenemos dificultades para que nos puedan escuchar los colegas, tenemos reclamos de colegas de distintos puntos de la provincia. Sabemos que Radio Sáenz Peña ha cambiado
el link. Ahora les vamos a ver si podemos subir a la página de ATECH, pero vamos a ir a una pequeña pausa musical. Pedimos a Emma, que está en la consola, que nos vuelva a pasar el link de la radio, a ver si podemos trasladarlo, porque están reclamando nuestros colegas de distintos lugares que no pueden tomar el programa. Y ahí estamos subiendo a nuestros estados el link de Radio Sáenz Peña. También está saliendo por amplitud modulada, no solamente por FM, sino por AM 950, regularizada la transmisión de Radio Sáenz Peña. De todas maneras, a los colegas que nos escriben, bueno, les estamos enviando el link de la radio. Está normalizada la transmisión. Sí, seguimos, Hugo. Hay muchos colegas que lo escuchan a través del celular, ¿no? Sí, exacto. Pero está regularizado, puede escucharse por cualquier vía, digamos, ahora. Seguimos. Sí, debemos recordar, Rosita, que hace 3 semanas aproximadamente no se continúan con las reuniones de mesa técnica. Llama la atención, ¿no? Porque en la última reunión que tuvimos habían dicho que le faltaban a algunos institutos simplemente a la Junta de nivel terciario para terminar el trabajo, y sabemos que al día de hoy, por información que tenemos desde la Junta de Clasificación, han terminado el trabajo y han mandado los proyectos de resoluciones para que el Ministerio proceda a aplicar la ley de estabilidad laboral. Así que nos llama la atención que el Ministerio esté dilatando tanto el dictado de las resoluciones. Exactamente. Así que y estamos atentos, ¿no? Veremos en el menor tiempo se pueda realizar esto, porque sabemos que primero se tienen que realizar en el nivel terciario, después secundario y después nivel primario. La información que teníamos desde nivel primario, que también ya tenían terminado el trabajo, nivel primario es menos complicado, digamos, y el que estaba un poco más complicado era a nivel secundario, pero también estaban bastante avanzados en terminar los distintos colegios. Bueno, la verdad que el Ministerio tendrá que empezar a informar, digamos, que cuál es el motivo de la falta de dictado de las resoluciones correspondientes ya a las de nivel terciario. A la de nivel terciario. Recordemos que el docente va a tener tiempos para poder reclamar, y las distintas controversias que se vayan generando van a volver nuevamente a la mesa técnica, y es la mesa técnica que va a tomar la decisión si a ese docente le corresponde o no la titularidad, ¿no? Bueno, vamos a compartir con ustedes, con todos los colegas, el comunicado de prensa que hemos emitido desde los distintos gremios docentes que hemos participado de la reunión con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el pasado viernes, fechado en Resistencia, por supuesto, el 21 de marzo de 2025. A requerimiento de los gremios docentes, la Comisión de Educación de la Legislatura convoca a la ministra Sofía Naidenov para la próxima semana. Las entidades gremiales que se detallan al pie, reunidos con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en la mañana de este viernes, han ratificado el requerimiento efectuado por las mismas en la semana anterior a legisladores de dicha comisión, la cual hoy formalmente, con quórum suficiente, volvió a recibir a los gremios, donde definió convocar dicha comisión a la titular de la cartera educativa, profesora Sofía Naidenov, para la semana próxima. El reclamo de las organizaciones sindicales tiene como base el rechazo categórico a la resolución ministerial 1183/25 dictada por la ministra, por la que arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente intervino la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Resistencia, provocando además la intervención indirecta a la Junta del mismo nivel con sede en Sáenz Peña, toda vez que las reuniones de ambas para definición de criterios van a estar atravesadas por la minimización absoluta de los representantes docentes electos de la Junta de Sáenz Peña el 28 de noviembre último, con los 4 miembros designados a dedo, ad hoc, en la Junta intervenida, más el miembro oficial de la de Sáenz Peña, frente a los 3 representantes electos. Una aberración constitucional absoluta, habida cuenta de que en modo alguno se encuadra en la Ley 647E de rango constitucional, que es nada más ni nada menos que el Estatuto del Docente. Razón por la cual el primer reclamo es la derogación
de la resolución 1183/25 del Ministerio de Educación, se retrotraiga la situación al 7 de marzo pasado y se concrete el proceso eleccionario que estaba suspendido judicialmente, ya resuelto a la fecha, para la normalización de la instancia electiva de la Junta intervenida autoritaria e ilegalmente por la ministra Naidenov. Los ministros han ratificado el requerimiento hecho la semana anterior ya de interpelación a la funcionaria a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia, hoy reunida formalmente con el quórum suficiente. El documento está suscripto por ATECH, U3ETERA, Federación CITECH, FIUT, SECH, Coordinadora Docente, AMET, ACHAVI, entre otras entidades. Sí, puedo aclarar, Rosita, que los diputados se comprometieron a invitarnos a los secretarios generales de la institución para cuando llamen a la ministra. Qué bueno, ¿no? Ojalá que lo hagan. Sí, esperemos que así sea, porque la verdad que lo mismo que decimos para afuera, decimos adentro y delante de quien sea, digamos, ¿no? Lo volcamos en el documento desde todas las entidades gremiales que hemos participado, y estamos por supuesto a disposición, como siempre, para evacuar cualquier duda que pudiera tener cualquier legislador respecto de este requerimiento que hacemos, de que se la convoque a la ministra de Educación en primer lugar, ratificándose el requerimiento de interpelación que ya hemos hecho la semana pasada, ¿no? Para que hoy este es un tema puntual, pero hay 1000 cuestiones que vienen pasando en el Ministerio de Educación que la verdad que y se hace o se torna sumamente difícil todo porque no tenés con quién hablar. Nosotros tenemos un pedido de audiencia desde hace casi 2 meses como comisión directiva de ATECH a la titular de la cartera educativa chaqueña, y al día de hoy no hemos tenido posibilidad de contar con la respuesta de otorgamiento de esa audiencia, a pesar de que en la reunión del 10 de marzo la ministra reconoció que sí, que tiene el pedido de audiencia, pedía disculpas porque tiene tantas cosas para hacer y no sé cuánto, y la verdad que es una situación muy compleja porque los problemas se siguen sumando, no tenemos solución, no tenemos respuesta, no hemos tenido a quién reclamar el tema de, más que de hacerlo públicamente, como lo hacemos de manera permanente y sistemática, el pago, por ejemplo, del proporcional de vacaciones en tiempo y forma a nuestros compañeros docentes que debían percibirlo y que recién lo percibieron la semana anterior. Sí, en cuanto al proporcional de vacaciones, ahí también hubo un inconveniente porque no se le pagó a las personas, por ejemplo, que tenían otro cargo, o cargo y horas, o horas que cesaron, y que horas que continuaron, las horas que cesaron, no se le pagó el proporcional de vacaciones. Lo que nos habían dicho en la última reunión que tuvimos en la mesa técnica, que también hemos planteado esto porque es el único lugar que por allí podemos plantearnos, la mesa técnica no estaba destinada a esto, pero hemos planteado que esa situación se la iba a regularizar con el sueldo de ahora. Esperemos que sea así, porque muchos docentes quedaron sin cobrar. Los que cobraron son aquellos que no tenían ni hora ni cargo, que quedaron sin nada, digamos. Esos son los que cobraron el proporcional de vacaciones, y aquellos que tenían alguna hora y continuaba, y tenían otra que eran suplentes y cesaron, esa hora no se le abonaron. Quedaron con que le iban a pagar ahora con el mes con el sueldo de febrero, no que vamos a cobrar ahora. ¿Febrero o marzo? De marzo. Sí, marzo, perdón. Así que esperemos que se regularice esa situación también, así que los docentes estén atentos, porque nosotros hemos hecho el reclamo al Ministerio de Educación sobre este tema. Otro tema que es importante, que también no tenemos con quién charlar, es lo de reconocimientos médicos. Exacto, bueno, se lo planteamos también a la ministra ese día, ¿no? La verdad que no hay respuestas para nada, digamos, lamentablemente, ese es el problema, y se lo planteamos a la ministra y de manera directa le decíamos que nosotros aguardamos que no tenga que fallecer algún colega nuestro en medio de este tironeo con reconocimientos médicos que está complicando la vida y la salud de cada compañero docente nuestro. Y por otra parte decir, porque siempre se atajan
con el tema de que hay abusos de licencia, y siempre el latiguillo de siempre, digamos, para no resolver la cuestión de fondo, definitivamente. El reclamo concreto, y que lo ratificamos a diario y se lo hemos dicho a la ministra y en presencia del ministro de Economía inclusive y de la subsecretaria de Educación, es que el Estado debe resolver este grave problema en el marco de lo que establece la ley del estatuto. Restablezcan los departamentos de reconocimientos médicos en las distintas regiones de la provincia, garantizando las auditorías médicas correspondientes. Vayan y verifiquen el estado de salud del colega que pide la licencia y otórguensela a todos los que corresponde. A quien no le corresponda, tienen los resortes estatutarios legales para aplicar las medidas que deban ser. Ahora, no tomen como excusa esto que es latiguillo de ustedes y de varios, de acuerdo con el del lugar del sillón en el que estén sentados, digamos, de que hay abusos. ¿Y el Estado qué hace? Si es el que tiene que ejercer el control. Si no somos los sindicatos ni son los propios docentes los que otorgan u otorgamos las licencias a los trabajadores, ¿es el Estado? ¿O es que no quiere ejercer el contralor que corresponde porque hay abusos, pero permitidos por el Estado y vaya a saber para quiénes? Esta es una cuestión que tiene que ponerse sobre el tapete. Hay que establecer los controles, garantizar desde el Estado los controles que tienen que ser, pero no tomar como excusa para dificultar el ejercicio de un derecho como es el derecho a la licencia que le corresponde a ese colega que por razón de su salud, de la salud de un familiar, de las cuestiones, digamos, que están establecidas y contempladas en la ley, las terminen pateando y agravando la situación de esos trabajadores. No, señores, el Estado es el responsable de ejercer ese contralor y de garantizar el ejercicio del derecho al colega que realmente merece y necesita. Jamás hemos ido a pedir nosotros como ATECH, nunca, a ningún gobierno, ni peronista, ni radical, ni de Acción Chaqueña, alguna cuestión que no correspondía. Al contrario, fuimos a denunciar en algunas oportunidades ante distintos gobiernos la situación de privilegio que tenían otorgados algunos afines a los gobiernos de turno, porque estaba o la señora del intendente ubicada con una afectación, o no recuerdo ni qué figura, en algún municipio afectación política, exacto, sí. En algún municipio de la provincia, pero el sueldo se lo pagaba el Ministerio de Educación. ¿Cuántas denuncias de esas tenemos? ¿Qué nos quieren venir a cargar en las espaldas a las entidades sindicales de que defendemos lo que no corresponde? No, señores, no somos los gremios los que otorgamos las licencias. Queremos saber el motivo por el que los gobiernos, y el actual también, se resisten a establecer los mecanismos de control que debe garantizar para que las cosas se hagan en el marco de la ley. O no lo hacen para esto, para dificultar justamente el ejercicio de esos derechos a los colegas nuestros que efectivamente necesitan hacer uso de las respectivas licencias. Nosotros no avalamos a ningún sinvergüenza, ni de un lado ni del otro. Y esto, pero que venga alguno de todos los gobiernos que pasaron, o del actual inclusive, a decirnos que alguna vez fuimos a pedir algún favor o algún acomodo o algún otorgamiento de alguna licencia que no corresponda o fuera del marco de la ley. No, señores, ese cuentito de tirar por tirar, totalmente miente, algo quedará, ya está bastante trilladito. Así que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y se terminó. No hay vueltas, digamos, ¿no? Y terminar, y con la ley en la mano, por supuesto, ¿no? Terminar con esta gestión de autoritarismo, de totalitarismo. La verdad que es inadmisible y nos llama la atención el silencio de todo el Poder Ejecutivo ante este acto dictatorial de la máxima autoridad educativa de la provincia, con la intervención
que ha provocado de una instancia electiva como es la Junta de Clasificación de Nivel Primario con sede en Resistencia. Nosotros aguardamos que los legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara finalmente convoquen, como se ha decidido institucionalmente el día viernes en presencia nuestra, con quórum suficiente, esa acción para convocar para esta semana que iniciamos hoy a la ministra de Educación de la provincia del Chaco. Y nosotros hemos quedado a disposición, todos los secretarios generales de las distintas entidades gremiales docentes, hemos quedado a disposición de esta comisión y de toda la Cámara de Diputados para que se nos convoque para evacuar cualquier duda, digamos, que pudiera haber todavía respecto de esta cuestión. El eje central del reclamo tiene que ver con la necesidad de que se derogue esta resolución nefasta de la ministra Naidenov, por la que intervino la Junta de Clasificación de Nivel Primario de Resistencia, al margen y pisoteando absolutamente la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional. Si hoy se le permite esta definición inconstitucional, aberrante a la ministra de Educación, mañana ¿qué tenemos que esperar? Estaba abierta la discusión y ver el... No sabemos en realidad cómo vamos a pagar las facturas de luz de estas dos últimas nomás que nos llegaron. Claramente, el gobierno debe dar una respuesta concreta a los trabajadores de la educación. Y nos preguntan los colegas, porque se anuncia por ahí, hay pago de sueldos de marzo con aumentos y no sé cuánto. Lo que anunció el gobernador de la provincia semanas anteriores es para la administración pública un incremento, hablan de incremento de sueldo, ¿no?, de un 3,2 con marzo y un 3,2 con abril, que en definitiva abarca aproximadamente lo que sería la inflación del primer trimestre. No para el caso nuestro del sector docente, que avisa que mantiene, digamos, la cláusula gatillo para 2025, lo dicen verbalmente, o sea que con los sueldos de abril los docentes deberíamos percibir el importe de lo que es la inflación del primer trimestre de este año. Nosotros marzo vamos a cobrar lo mismo que cobramos el mes de febrero. Con el sueldo de abril recién sería la aplicación de la cláusula gatillo, que abarcaría lo que es la inflación del primer trimestre. O sea que 0 peso de incremento, solamente vamos a tener la corrección del desfasaje por inflación. Por eso la insistencia en la necesidad de que podamos avanzar con respuestas concretas para con el reclamo de recomposición salarial, de incrementos por encima de la inflación, que hasta aquí no aparecieron desde la actual gestión de gobierno del arquitecto Esdero. Recordemos que el año pasado los docentes hemos tenido la cobertura de la inflación exclusivamente con la aplicación de la cláusula gatillo, pero tuvimos 0 peso de incremento y sin embargo tenemos no sé qué porcentaje de incrementos de luz, no más sin ir más lejos, de incremento de agua, de incremento, y no nos expliquen a nosotros que el problema era que las tarifas dependen ahora de Nación y no de la provincia, porque si escuchamos lo que decían cuando era oposición, la cosa era exactamente al revés. Por eso apelamos a la responsabilidad de ustedes, de quienes tienen poder de decisión, para que recojan el guante y resuelvan esta situación que nos está asfixiando económicamente absolutamente a todos los chaqueños y particularmente a los asalariados. Sí, debemos recordar que ya se conoce la inflación del mes de enero y del mes de febrero, ¿no? Cuando conozcamos la inflación del mes de marzo es lo que se va a aplicar con nuestro sueldo. Con el sueldo de abril, digamos, que se cobra a fines de abril o principios del mes de mayo, depende, porque ahora se estira, digamos, ahora para el próximo mes también. Sí, sería el 1 de marzo. Exacto. Ya, de abril. De abril. Estoy atrasado. Está atrasado, con un almanaque en mano, Hugo. Bueno, estamos sobre el final del programa. Les agradecemos.